24 de octubre del 2015, una fecha que jamás olvidará la comunidad mascotense. La fecha en la que un gran huracán de categoría 5 afectó a México, Texas, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Dejó un gran desastre en la comunidad de Mascota, Jalisco. El huracán Patricia fue el ciclón tropical más intenso jamás observado en el hemisferio occidental en términos de presión atmosférica, y el más fuerte a nivel global en términos de viento máximo sostenido. Se originó a partir de una perturbación tropical al sur del Golfo de Tehuantepec a mediados de octubre del 2015. El huracán Patricia fue clasificado como depresión tropical el 20 de octubre. Se fortaleció lentamente. Sin embargo, comenzó a forzar profundización temprana el 22 de octubre. Y horas más tarde la tormenta se intensificó hasta convertirse en el 16º huracán de la temporada. La madrugada del 23 de octubre, Patricia se convirtió en el huracán de categoría 5. En un principio fue considerado el más peligroso del que se tuviera registro en México, y después catalogado como el más peligroso del mundo en la historia, por lo que sus estragos podrían ser potencialmente catastróficos. Tal fue el caso de la comunidad de Mascota, Jalisco, que a pesar de no ser un municipio de costa, resultó muy afectado. Las tormentas del huracán saturaron el río El Aguilote y sumaron este cauce al río Mascota, provocando el desbordamiento de este último y la inundación de casi 500 casas. Una cuarta parte de la cabecera municipal se vio afectada por la inundación. El río cubrió campos de siembra de maíz y chile. La inundación de casas que sufrieron tanto pérdidas parciales como totales. 400 personas fueron evacuadas al salón de eventos del Bugambilias y se estableció un centro de acopio en el ayuntamiento, donde fueron recolectados ropa, medicamentos, agua potable y alimentos. Fue muy notoria la unidad que se tuvo entre los ciudadanos de Mascota y de comunidades cercanas a la hora de apoyar a la parte de la población afectada. El huracán se debilitó antes de tocar tierra en una región poco poblada al suroeste de México, como un huracán de categoría 4, y una vez después de tocar tierra en la costa de México, fue perdiendo rápidamente fuerza, convirtiéndose en baja tropical. Fue visto por última vez a las 16 horas el 24 de octubre. Claro que sí, mira, ya ahorita en estos tiempos la comunicación está al día. Fuimos informados por Protección Civil estatal, nacional y también, lógicamente, por la municipal, por lo cual estuvimos al pendiente de este fenómeno de gran impacto que nunca había sucedido de tal magnitud. Solo del aire, pero de la venida del río, no supimos. Se estuvo perifoneando en la zona, se estuvo avisando también por Facebook, por redes sociales. Nadie esperaba que fuera de una magnitud tal el fenómeno. Inmediatamente avisarle a la comunidad, avisarles a todos los municipios de este tal fenómeno, así como también aquí a la cabecera municipal de la magnitud del fenómeno para que tomaran sus precauciones. El ver los desastres, la inundación, casas inundadas, gente llorando por sus pertenencias. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero se siente uno incómodo y tienes que actuar en la forma que se puede y con lo que tengas. Luego llegas y ves todas tus cosas que ya no te sirve nada. Pues primeramente fue mucho miedo. No nos esperábamos que fuera a llegar tan fuerte. Entonces lo que sentimos fue miedo, un miedo total, sobre todo porque tenemos niños y la reacción tuvo que ser demasiado rápido para poder salir sin que nos afectara más.
Claro que nos afectó, realmente tuvimos que trabajar en el municipio 6 o 7 meses, limpiando casas, pintando, consiguiendo un gobierno del estado, todo el menaje, que hablar de menaje hablamos de todo lo que contiene una casa en su interior, y tuvimos que trabajar muy duro para que Mascotas se levantara. Se nos echó a perder todo, muebles, todo lo que teníamos. Así nos afectó, porque loza, muebles, línea blanca, todo se nos fue, se nos echó a perder. Pues totalmente afectada, porque el agua llegó hasta 1,20 m de la casa, entonces pues tapó prácticamente todo, sala, comedor, camas, ropa, tumbó todo. Los muebles que pudieran tener algo encima los tumbó y prácticamente quedó todo en el piso. O sea, cuando regresamos a checar todo, era como si hubiera sido un temblor también, porque pues todo en el piso, el agua arrasó con todo, se perdió todo, totalmente todo. Claro que sí, mira, aquí se nota la unión de todos los mascotenses, la unión de los jaliscienses, de los mexicanos, de Estados Unidos, de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, en donde fue el apoyo total para nuestro municipio. Yo agradecerle al señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval ese apoyo, y que intensamente, se lo digo con fuerza, le agradecemos todos los mascotenses. Sí nos ayudaron, tuvimos mucha ayuda. De varios lugares vinieron las ayudas, no sé exactamente, pero sí hubo mucha ayuda. Claro que sí, recibimos todo el tipo de ayuda, tanto moral como económica, y de la comunidad como del gobierno. Pues por un lado la gente del pueblo nos hacía la comida durante mucho tiempo después del huracán. Se estuvieron turnando, no sé, hubo grupos donde hacían comida, desayuno, comida y cena, o sea, no nada más era una comidita, eran las 3 comidas, donde se llevaba a un punto y todos arreglando nuestras casas, y a tales horas nos reuníamos todos en el punto de la comida o del desayuno, y fue como nos apoyaron de esa manera. Llegaban también camionetas de otros lugares, no nada más de aquí, ni tampoco nada más del gobierno. Llegaban camionetas con víveres, con ropa. Llegó la Cruz Roja también. La Cruz Roja nos dio colchonetas, nos dio cobijas, nos dio trastes, nos dio vasos, platos, nos dio ollas, nos dio... Prácticamente se nos ayudó en todo, gracias a Dios. Claro que sí, el recordar y el caminar el río, el ver casas que todavía no se han pintado, en ocasiones por la falta de economía, o en ocasiones porque instituciones de gobierno no les dan seguimiento a todo esto. Sí, cada que tenemos lluvias fuertes, queremos correr, no sabemos qué hacer, levantar muebles o qué vamos a hacer, porque nos llegó muy feo de sopetón. Y claro, muchas cosas que se te pierden, y luego ya, ay, pues si yo tenía, no, pues se fue. Tanto como secuelas, no, simplemente los recuerdos sin más sabor de boca de haber perdido las cosas, pero yo en lo personal estoy muy bien, lo recuerdo con tristeza, pero también con alegría de ver la solidaridad de la gente, de gente que no conoces, el convivio, como mencioné anteriormente, en las comidas, o sea, comiendo todos como una colonia unida, y saboreando la comida que buenamente nos hicieron nuestros, ¿cómo se puede decir?, vecinos del pueblo. Todas las poblaciones, por más pequeñas que sean, no están exentas de estos fenómenos. Al mostrarles este contenido,
Su finalidad es que tomemos nuestras precauciones al escuchar que se avecinan estos sucesos, que pueden llegar a ser catastróficos y por lo tanto trágicos. Mascota, Jalisco, pueblo que se mostró la unidad de su población frente a este fenómeno, el huracán Patricia. La comunidad de Mascota y la manera en que se vivió el acontecimiento hace conciencia a todo el que lo vea de lo que puede llegar a suceder. Implementemos medidas de control y precaución en nuestra vida cotidiana para evitar estos desastres.